Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 25, el primer musical de este mundo. Para que la gente acepte algo nuevo, se necesita convencimiento. Si no se les da una razón, a las personas no les resulta fácil aceptar el cambio. Es decir, para que la gente acepte a la raza demoníaca, que ha sido identificada con los demonios, se necesita una historia. Para enseñar a la gente la tragedia que les ocurrió a los demonios, para que sientan compasión y para ganarse su favor. Por eso decidí representar todo el viaje hasta salvar el mundo como un musical. Por supuesto, al final no derroté al Dios creador, sino al Dios maligno, que estaba conspirando para sellar al Dios creador y destruir el mundo. No es solo una obra de teatro, ni una ópera. Al crear un musical, que aún no existe en este mundo, el primer musical del mundo, el Rey Demonio Ángel, será ampliamente comentado por su nombre y contenido. Porque por primera vez en el mundo, se creará un nuevo entretenimiento que fusiona el canto, el baile y la magia con el teatro. Primero, el guión. Para esto, tomé prestados los recuerdos de Emi y utilicé el texto de la novela publicada oficialmente por El Juego. Reescribí todo el guión, reemplazando hábilmente el punto de vista del protagonista por el mío, y los derechos de autor no se aplicarán a otro mundo. Se lo entregué a un escritor para que lo editara en un formato y guión que fueran fácilmente aceptados por los habitantes de este mundo. En cuanto a las canciones, también utilicé los grandes éxitos de los recuerdos de Emi. El compositor al que le pedí que las puliera le encantó la melodía, así que renacerán como algo bueno. Por cierto, este compositor y el poeta al que le pedí las letras eran personajes que se suponía que aparecerían como objetivos de conquista en el juego. Ahora que el mundo está salvado, son solo socios de trabajo muy hábiles. Las personas que me presentó el vizconde Lorraine también están haciendo un excelente trabajo. En cuanto a la magia segura para la puesta en escena utilizada en la obra, la desarrollé desde cero. Todas son cosas que los demonios pueden manejar sin problemas. ¿Qué cara pondrá Stefan cuando este musical sea un gran éxito y escuche que yo también participé en las canciones utilizadas? Para ese hombre que despreciaba en secreto a las personas sin sentido artístico, la Remilia de Emi, que ha tenido éxito tanto como maga como artista, será una existencia envidiable hasta el punto de vomitar sangre, más que cualquier otra persona. ¿Se dará cuenta esa mujer de la melodía del gran éxito de mi vida anterior? Bueno, incluso si lo hace, será interesante. Al pensar en eso, sentí que mi cuerpo, un poco cansado por la gran cantidad de trabajo, se llenaba de motivación. Ahora que las canciones están terminadas, tengo que empezar con la coreografía. Lo que siempre tuve en mente era el personaje, bailarín, que aparecía en el juego. Yo solo bailaré los pasos que aprendí, y como Emi tampoco era experta en baile, decidí dejar la coreografía completamente en manos de otros. Estoy segura de que lo aceptarán con gusto, diciendo que es un trabajo interesante. También tengo que decirles que, como la mayoría de los artistas serán demonios, podemos incorporar actuaciones poco realistas utilizando la mejora física. Como solo un número limitado de personas puede experimentar un musical, también tenemos que publicar libros. El número de personas que pueden entrar al teatro es limitado. Para aumentar el anhelo y el interés por esta obra, se necesita un libro. Como la tasa de alfabetización en este mundo es baja, también tenemos que crear formatos como libros ilustrados y Kamishibai. Como se ha vuelto una costumbre que me hagan regalos durante el Festival de Fundación del Pueblo, entiendo el deseo de querer agradecer a la Remilia de Emi de alguna manera, se han encontrado varios demonios buenos en el dibujo, y me gustaría encargarles las ilustraciones. Para ello, decidí popularizar una nueva tecnología de impresión. En el mundo de Emi, cuando nació la tecnología de impresión, lo primero que se imprimió fue la Biblia, y luego el entretenimiento. Yo tenía la intención de difundir una historia, que fuera tanto la Biblia como el entretenimiento en este mundo, y que fuera conveniente para mí y para los demonios. Por si acaso, en este mundo ya existen el papel vegetal y la imprenta de tipos móviles. Sin embargo, lo que yo pretendo difundir es una tecnología de impresión basada en la litografía, que no requiere el tedioso trabajo de componer y reorganizar los pequeños tipos móviles a mano. En la vida anterior de Emi,
Después de la imprenta de tipos móviles y varias historias como la impresión en cobre, se creó la litografía, pero yo tengo la intención de traer este invento de un solo salto a este mundo. La litografía es un poco difícil de explicar de forma sencilla, pero es una técnica que utiliza una placa como base, fijando el diseño a imprimir en la superficie de la placa con un agente oleoso, y luego aplicando tinta a base de agua, aprovechando que el aceite repele el agua. El principio es el mismo, pero la placa que estoy creando no es de piedra, sino de metal, que es más fácil de manejar, y a partir de ahí, el método de impresión consiste en transferir la imagen a un cilindro enrollado hecho de fluidos corporales de slime solidificados con propiedades similares al látex, y luego imprimir. En la vida anterior de EMI, sería similar a la tecnología llamada impresión offset. O más bien, la recreé combinando la magia y la alquimia de este mundo basándome en ella. Gracias a que EMI había investigado a fondo este tipo de conocimientos de impresión, pude crear una tecnología maravillosa. Con esta tecnología, ahora se pueden imprimir materiales que antes eran difíciles de imprimir, y lo más importante, se ha hecho posible la impresión en color de imágenes reales. Las fotos de los actores de El Rey Demonio Ángel, impresas a todo color seguramente se venderán como pan caliente. Por supuesto, los carteles con imágenes reales impresas a color también causarán un gran revuelo. Otros productos, peluches, cerámica, accesorios que usaban los actores en la obra, etc., se encargarán a las industrias locales para evitar conflictos con el lugar de la representación. Seguramente eso también moverá una economía considerable. Ah, sí, por supuesto, aunque se vendan, no tengo intención de vender las fotos y los productos a ciegas. Aunque se venderían más, a Emi no le gustaba la venta a ciegas. Emi nunca haría una venta a ciegas. Aquí lo importante es la prevención de la reventa. Lo mismo ocurre con las entradas, pero los revendedores, a quienes la amable y modesta Emi odiaba tanto que decía, los revendedores deben perecer. No hay objeciones, son algo que nunca debe existir. La gente es tonta, así que no se podrá prevenir todo. Pero es posible hacer que aquellos que compraron con fines de reventa nunca más quieran hacer algo tan estúpido. Porque si fuera Emi, se esforzaría al máximo para que nadie que amara el contenido se sintiera triste.